estudiamos la palabra de Dios, vamos avanzando, seguimos estudiando, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda para cada día conocer al Señor y ir nosotros, como dice la palabra, caminando conforme a lo que dice, a su palabra, a sus mandamientos, y vamos conociéndolo y se nos van aclarando muchas cosas. Ayer estuvimos estudiando ahí la palabra con nuestros hermanos allá en Apodaca, ahora también con los que vienen por allá. Estuvo el hermano René, hermana Sandra, estuvimos con la hermana Rosalío, hermana Fabricia, y por ahí estuvimos estudiando, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por todo lo que podamos aprender nosotros, y pues eso es bueno. Amén. Hoy yo quiero que vayamos a Levítico capítulo 10 y vamos a leer el versículo 2. Vamos a leer el versículo 1 y luego para escoger el tema y luego continuar. Ahí nos quedamos la semana pasada. Estamos en el estudio secuencial de la palabra de Dios. Entonces tenemos el 10 ahí y dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. Versículo 2 dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Muy bien, el tema de hoy es Nadab y Abiú, o la muerte de Nadab y Abiú, que son los hijos mayores de Aarón. Tiene 4 hijos, pero estos dos fueron los que hicieron esta actitud inmediatamente después de llevar a cabo precisamente la consagración de Aarón. Vamos a ver Levítico capítulo 9, versículo 22, vamos a leer al 24. Vamos a leerlo porque ese es el contexto, ¿sí?, de lo que hemos estado estudiando, y luego ver qué es lo que pasó inmediatamente, de que ellos, con todo el pueblo, vienen y se postran sobre sus rostros después de que desciende, o más que nada sale ese fuego de parte de Dios. Entonces, ha sido la consagración de Aarón, ha sido la consagración de los sacerdotes, del sumo sacerdote que es Aarón, es la consagración, y veamos nosotros, sí, que inmediatamente, pues después de que Aarón presenta un sacrificio, es la aprobación de Dios, es lo primero que ellos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es la consagración de ellos. Entonces, cuando ellos vienen, esta es una aprobación delante de Dios, todos están precisamente viendo lo que está pasando, y ellos vienen, todo el pueblo, alaban y se postran en sus rostros. Pero inmediatamente de eso, Nadab y Abiú, así como empezamos a ver, ellos llevan a cabo esta acción. Vamos a ver Levítico 9:22 para ver el contexto, y dice así: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, que es lo que hemos estado viendo en la pantalla. Hemos visto el tabernáculo, hemos visto cómo descendía la gloria de Jehová, pero vimos también en el versículo 24, dice la palabra: y salió fuego de delante de Jehová, recordando que el fuego tiene que ser perpetuo. ¿Se acuerdan? El fuego tiene que ser perpetuo, siempre tiene que estar 7:24, siempre tiene que estar en el altar el fuego encendido, para cuando venga el pueblo de Israel y presente la ofrenda, ellos sean perdonados por la ofrenda que ellos traen. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos, así lo tenemos claro eso. Ellos traían esa ofrenda, se quemaba, era una ofrenda que tenía que salir ese olor grato, y el olor que salía de la ofrenda, ese venía delante de Dios, y eso era agradable a los ojos de Dios. Nosotros ya no presentamos esas ofrendas. Nuestra ofrenda, sí, por nuestra alma, ha sido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Versículo 24 dice así: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras, dice, sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ahora todo el pueblo se está dando que se dan cuenta que este fuego no es algo normal, que es algo sobrenatural, dijimos. Entonces, este fuego es algo sobrenatural y todo el pueblo lo está viendo. ¿Qué es lo primero que hacen ellos cuando ven que este fuego viene de parte de Dios? Ellos empiezan a alabar a Dios, dice la palabra, y se postran sobre sus rostros. Ellos están dando ahora gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ahora
en esas brasas y en ese fuego que era provocado humanamente, pues ahora no es un fuego normal, sino es un fuego que viene de la misma presencia de Dios. Entonces ellos están muy contentos y ellos empiezan a alabar a Dios, se postran sobre sus rostros, y eso todo el pueblo lo está viendo ahí. Todo el capítulo 9, lo vimos la semana pasada, es la consagración, es la separación y la consagración de Aarón como sumo sacerdote. De sus hijos han sido ellos llamados por Dios para un trabajo específico. Muy bien, esa es la consagración de Aarón, presenta la expiación, presenta su ofrenda, y eso que está pasando aquí del fuego de Dios es precisamente la aprobación de Dios sobre todo lo que Dios está diciendo. Así tal como lo dijo Dios, ellos lo hicieron. ¿Se acuerdan la semana pasada? Así como dijo Dios, así ellos lo hacen, de la manera en que Dios lo ha mandado, para que ellos obedezcan y sea agradable a Dios. ¿Qué nos demuestra eso? Que no es como ellos puedan o quieran acercarse a Dios, sino es como Dios quiere que ellos se acerquen. Y de ahí vamos a determinar algo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10, versículo 1, mientras que todos están postrados, mientras que todos están humillados delante de Dios, Nadab y Abiú hacen algo. Vamos a ver qué hacen. Levítico capítulo 10, versículo 1. Recordando que la Biblia antes no tenía capítulos, todo era seguido, y ya después se fue separando por capítulos. No se acaba el tema, y vemos aquí el pecado de Nadab y Abiú, por lo cual ellos mueren, y vamos a ver por qué mueren, y vamos a ver cuál es la actitud, en este caso de Aarón, porque pues es el padre de ellos. Vamos a ver qué actitud pone Aarón cuando se da cuenta que Dios les quita la vida. Entonces vamos a aprender algo. ¿Por qué? Porque primeramente, Nadab y Abiú fueron llamados por Dios, ¿sí o no? ¿Quién se acuerda? ¿Sí? Muy bien. Dios llamó a Nadab y Abiú para ellos hacer un trabajo específico para Dios. Vamos a ver cómo ellos toman esta decisión de hacer algo y cómo Dios les quita la vida, pero también tenemos que ver y tratar de entender por qué lo hacen, de dónde sacan ese fuego, y luego ver cuál es la actitud que va a tomar el papá de ellos, porque a quien sí no le duele precisamente perder un hijo. En este caso él ha perdido 2 hijos, pero vamos a ver y nos vamos a sorprender porque Dios le va a pedir algo a Aarón, que para muchos parece ser algo injusto. Oye, pero ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios pide eso? Pero muchas veces también nosotros podemos tomar actitudes así, pensando que Dios es injusto, ¿sí? O la otra es pensando que Dios no es misericordioso. Entonces vamos a ver la injusticia, ¿sí?, debido a un acto que para nosotros puede ser hasta pensando que Dios es injusto al llevar a cabo eso, y también pensando por qué Dios no hizo misericordia. Entonces vamos a ver, y tenemos que entenderlo así, porque para muchos, cuando leen este capítulo, lo vamos a separar en 2 o 3 partes. Podemos pensar que Dios es injusto, sí, pero acordémonos que Dios no es injusto, sí, y todo lo que hace Él es precisamente porque Él es Dios y Él es un juez justo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conciliar esto? ¿Cómo podemos nosotros poder decir por qué pasa esto? O sea, lo podemos entender, lo podemos decir, bueno, pues es que Él es Dios, pero ¿cómo lo podemos razonar? ¿Cómo podemos nosotros razonarlo en el momento, verdad? Acordémonos, estamos estudiando el carácter de Dios. O sea, en Levítico Dios está manifestándose al pueblo, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Muy bien. Levítico capítulo 10, versículo 1, lo tenemos ahí. Dice así: Nadab y Abiú. ¿Quiénes son Nadab y Abiú? Son hijos de Aarón. Hijos de Aarón. Se tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Entonces esto hay que recalcarlo. ¿Se los pidió Dios? ¿Les pidió Dios eso? No, aquí Moisés es claro, y Moisés dice: Dios nunca les mandó. Nunca les mandó que presentaran esos fuegos. Entonces, ¿por qué ellos lo hacen? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahora,
Vamos a leer Levítico capítulo 8, versículo 35. Levítico 8, versículo 35. Vamos a leer el 33 al 35. Dice: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días. Ya yo les había dado una orden: no deben de salir en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para espiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de ¿quién? Es delante de Jehová. Todo lo que van a hacer, toda la ordenanza, todo lo que les ha pedido Dios, es delante de Él. ¿Para qué? Para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Entonces, Moisés está dando esta ordenanza y él le dice bien claro: ustedes tienen que ser bien específicos en lo que Dios les está diciendo. Sí, acordémonos, ellos son el sumo sacerdote que es Aarón, y sus hijos que han sido también llamados, sí, y han sido a la vista de todo el pueblo, han sido consagrados. Así que, pero ellos tienen que hacerlo tal como Dios lo ha dicho, dice el Señor, porque si no, moriráis, porque así me ha sido mandado. Entonces, Levítico capítulo 9, versículo 7, si me acompañan por favor, dice así, ¿lo tenemos ahí? Dice: y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar. ¿A dónde tiene que acercarse? Al altar. Dice: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Cuando el pueblo pecaba, ellos tenían que venir delante del sacerdote, porque el sacerdote tenía que ministrar lo de la ofrenda y tenía que presentar eso, porque era el mediador entre Dios y el pueblo. Pecaba el pueblo, ¿sí? Pecaba el pueblo y el sacerdote tenía que venir delante de Dios para que el pueblo fuera expiado o redimido. Pero ¿qué pasa cuando el sacerdote peca? ¿Qué pasa cuando el sacerdote peca? Miren lo que dice aquí el versículo 9. Dice así: y los hijos, el versículo 7, 9, 7, dice: haz la reconciliación por ti y por el pueblo. O sea, cuando tal es el sacerdote, tal es el pueblo, ¿sí? Entonces, cuando el sacerdote peca, ¿sí?, todo el pueblo peca. Eso es muy importante por lo que vamos a ver ahorita. Entonces, si el sacerdote está mal, el pueblo está mal, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo a Aarón, aunque él es llamado por Dios, él es un sumo sacerdote, Dios lo ha podemos decir, exhibido delante de todos, pero Dios le dice a Aarón, le dice: tú tienes que presentar una ofrenda, tienes que hacer una expiación por tu alma y a la misma vez por el pueblo. ¿Por qué? Porque cuando tú calmes la ira de Dios, ¿sí?, a la misma vez estarás haciendo lo mismo por el pueblo. Porque el pueblo peca, tiene que traer una ofrenda, ¿sí? Ahí el sacerdote no peca, pero cuando peca el sacerdote, todo el pueblo está mal delante de Dios. Ahora bien, dice Levítico, vamos a ver Levítico capítulo 10, versículo 1, dice: Nadab y Abiú son hijos de Aarón. Ellos tomaron cada uno su incensario, ¿sí? Hasta ese momento, por lo que hemos leído, nos damos cuenta que Dios no les ha pedido eso. Nadab y Abiú trajeron incensario y no nos especifica realmente cuál es el fuego que ellos trajeron, pero no es el fuego que está en el altar de bronce donde cayó todo el fuego de Dios. ¿De dónde trajeron los incensarios? Dijimos la semana pasada, a lo mejor llegaron a su casa y los tenían y lo presentaron en un lugar que no debían de presentarlo. Todo tenía que presentarse en el tabernáculo, donde está precisamente designado por Dios. Ahora bien, Dios no les ha mandado. ¿Por qué ellos lo hacen? ¿Por qué ellos lo están haciendo? Bueno, dice aquí la palabra: traen su incensario, y lo dice: pusieron ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Versículo 1: ellos ponen el incienso y ofrecieron la palabra carab, que significa se acercaron delante del Señor, vienen y traen el incienso,
ellos se acercan, y esto es importante, se acercan delante de Jehová y se presentan ese fuego extraño que Él nunca les mandó. Entonces Dios es específico en todo lo que pide. Mire, vamos a ver, vamos a poner una marca aquí por favor, y vamos a Éxodo 30, para que nosotros estamos leyendo esto y nos damos cuenta cómo Dios está siendo claro en todo lo que está pidiendo a todo el pueblo. Y cuando Él está diciendo que tienen que hacerlo así, ellos no pueden salirse de lo que Dios está diciendo que ellos hagan. Estamos en el Antiguo Testamento, estamos aprendiendo todo eso que Dios está haciendo y a la misma vez tratar de conocer cómo es Dios, el carácter de Dios, y vernos a nosotros también como pueblo ahora, como la iglesia de Cristo, cómo nosotros vamos conociéndolo a Él y acercándonos a Él. Éxodo 30, 34. Éxodo 30, 34. Vamos a leer el 34, por favor. ¿Lo tenemos ahí? Dice así. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte. Fíjese todo lo que dice. Dios es específico en eso que va a pedir para que ellos lo hagan. Del incienso dice: estacte, uña aromática, gálbano aromático, incienso puro, de todo en igual peso. O sea, Dios es específico, ¿se fijan? O sea, no es cualquier incienso, es un incienso que tiene características muy, muy importantes. ¿Se acuerdan cuando vimos el aceite? El aceite de la unción para consagrar al sacerdote, para consagrarlos a ellos, era un aceite que tenía características muy específicas de cosas que tenían que llevar el aceite. Por eso dijimos, al día de hoy, si alguien quiere ungir a alguien con un aceite dentro de una congregación, pues bueno, si quiere ser, ahora sí que bíblico, tendría que hacerlo como ese aceite. Pero ya no hay esas cosas, que ya no hay, ya no, que se dice el Señor que tiene que hacerlo, ya ni siquiera existe. Muy bien, aunque no sea el tema de hoy, ¿verdad? Pero es importante mencionarlo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo del incienso? El incienso tiene características muy específicas. ¿Cuáles son? Estacte, uña aromática, gálbano aromático, incienso puro, y que todo, ¿cómo dicen? Del mismo peso. Imagínense que se le escapó unos gramitos más. No, hombre, no pasa nada. O algo así. No, miren lo que va a decir, lo que dice el Señor. Vamos a ver, versículo 35. Y harás de ello, ¿qué va a hacer con eso? El incienso. Tiene que ser el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. O sea, no es cualquier perfumador, O sea, va a venir una persona que es especialista para hacer eso. Es específicamente y tiene mucho conocimiento de todo esto, No es de que, a ver, pues háblenle a Pancho, acabo hemos visto Pancho allí hace cosas ahí. No. Es alguien que sabe cómo hacer todo esto muy específico. Dice la palabra en el versículo 36: vas a moler parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. ¿O será cosa que? ¿Cómo es todo eso? Todo es santo, todo es consagrado a Dios. Pero es un incienso. Todo lo que Dios está diciendo es específico como Dios lo está mandando y no se debe de salir de ahí. Versículo 37, ¿cómo dice, por favor? Dar cuantita, 37, ¿cómo dice, hermano? Como este incienso que harás, no haréis otro según su composición, Sí. te será cosa sagrada para Jehová. Muy bien, como este incienso que harás, no os haréis otro. O sea, no vamos a hacer, no decir, bueno, tengo esto, pero me faltó el cálculo aromático. Pues vamos a hacerlo de esta manera. No, tiene que ser específicamente. Te será cosa sagrada para Jehová. Ahora sí, versículo 38, ¿cómo dice? Cualquiera quisiere otro como este, ¿para qué? Para olerlo. Será cortado de entre su pueblo. Pero es un incienso, hombre. Y imagínense que le faltó 2 gramitos y tiene que ser todo igual peso. Bueno, eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Que tiene que hacerlo tal como Él está diciendo. Muy bien, vamos
a Levítico, por favor, capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 1. Versículo. Levítico 10, versículo 1, lo tenemos ahí. Otra vez no hemos salido de ahí, ¿sí? Pero esto es importante. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Ahora bien, ¿de dónde lo toman? No sé, pero ¿de dónde lo sacarían? Pero ellos lo sacaron. Y luego lo que dice, y pusieron en ellos fuego. No nos especifica la Biblia qué fuego es, pero nos queda claro que no es el fuego de Dios. No es el fuego de Dios. Más adelante vamos a ver que ellos, pues todos tomaban del fuego de las brasas, las del altar. O sea, si fuera un fuego de Dios, bueno, pues, entonces Dios no los hubiera aniquilado. Pero ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Precisamente de Nadab y Abiú, gente que ya Dios había llamado, que ya Dios había consagrado, ¿y qué le va a pasar a ellos? Dice la palabra, presentan delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. Versículo 2, 10, 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Vamos por favor a Éxodo capítulo 30, por favor, Éxodo, un libro antes, vamos a Éxodo capítulo 30, vamos a leer versículos 7 y 8. Entonces, ellos mueren quizás tratando, hay dos líneas de estudio, por ejemplo, si ya Dios les dijo desde Levítico, lo que acabamos de leer, Levítico 8:35, que ellos todo lo que Dios les está pidiendo tienen que hacerlo, si no, Él los va a desarraigar precisamente del pueblo de Israel. Si ellos, ¿sí?, no hacen lo que Dios les está pidiendo, entonces, ahora, diríamos, pues es que ellos no sabían. No, sí sabían. Vamos a leer Éxodo 37 y 8. ¿Y quién es el que lo debe de hacer? Éxodo 37, ¿lo tenemos ahí? Amén. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando liste las lámparas lo quemará. ¿Cuándo lo debe hacer? Cada mañana. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. En la mañana, y luego dice, en la noche, esto es perpetuo. ¿Y qué no tienen que hacer? Aarón lo tienen que hacer en el altar del incienso, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sacan todo eso? Entonces, dice la Biblia en Levítico capítulo 10, por favor, dice así, Levítico capítulo 10, el versículo 1, dice que ellos, sobre el cual pusieron incienso, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, o sea, es otro fuego, no es el fuego de Dios. Versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. La palabra los quemó, ¿sí?, significa que los consumió a ellos, pero sus ropas quedan intactas. Dice, y murieron delante de Jehová. Muy bien, vamos a ver esto. En Éxodo 24, versículo 1 al 3, por favor. Éxodo 24, versículo 1 al 3. Éxodo 24. Entonces ellos están haciendo algo que Dios, ¿qué?, no les mandó. Entonces, si Dios no les manda algo a ellos y ellos lo hacen, ¿se acuerdan cuando estudiamos el pecado de acción? ¿Cuál es el pecado de acción? ¿Quién se acuerda? El pecado de acción es algo que nosotros hacemos cuando Dios dice que no lo debemos de hacer. Estamos accionando de una manera equivocada. ¿Y cuál es el pecado de omisión? ¿Sí se acuerdan, hermano? ¿Cuál es el pecado de omisión? Es lo que puedes hacer y no lo haces. Es lo que puedes hacer y no lo haces. ¿Por qué? Porque estás omitiendo. Y vimos muchos ejemplos. Entonces, ¿qué sería este pecado? ¿Sería de omisión o un pecado de acción? ¿Por qué de acción? Porque ellos están haciendo algo que no deben de hacer. Pero fíjense, vamos a ver algo más. Vamos a ver esto. Éxodo 24, por favor. Voy a leer del 1 al 3, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque tenemos que ver también la actitud que va a tomar el papá de ellos. Porque, dígase un momento en la introducción, si a Aarón se le muriera un hijo, pues él lloraría, ¿sí? Pero se le están muriendo 2 hijos. ¿Cómo creen que se pondrá? Pues va a estar difícil, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo Dios va a actuar. Esa sería la primera parte que vamos a estudiar del capítulo 10
Muy bien, vamos a seguir avanzando. 24, 1 al 3. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. El pueblo dice: nosotros lo vamos a hacer, nosotros lo vamos a hacer, o sea, no vamos a fallar nada. ¿Y qué cree que van a hacer? Pues fallar, precisamente. Entonces eso apunta a algo, eso apunta a algo y a alguien. Dice la palabra en Levítico capítulo 10, ¿sí? Ellos mueren porque les están presentando algo que Dios no les mandó. Y si no se los mandó, esto es un pecado de ¿qué dijimos? De acción. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si Dios te dice que no lo hagas y tú lo haces? Pero aparte lo haces sabiendo, ¿sí?, que Dios va a desarraigarte de ahí. Eso no nada más es pecado de acción, sino eso es rebelarse contra lo que Dios ha dicho. Entonces no solamente están pecando por omisión, sino ellos están en total rebelión contra Dios. Entonces, ¿por qué Dios los llama? Sería una buena pregunta. ¿Por qué Dios los llama, los consagra y luego los mata? ¿Qué Dios quiere enseñarnos? Vamos a ver Levítico capítulo 10 versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, ¿qué dice? Me santificaré. Y en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y Aarón qué? Y Aarón cayó. La semana pasada hice una introducción a todo esto. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que Dios es injusto. ¿Qué pensarán todos, todo el pueblo, que Dios los llamó y luego Dios les quita la vida? ¿Qué pensarán todos de Dios, para empezar? O simplemente alguien que sea ateo y lea esto dirá: entonces, por eso muchos dicen: no, yo por eso no quiero seguir a Dios, porque ¿para qué hace Dios las cosas si ya sabe lo que va a pasar? No sé si usted ha escuchado cuando dicen: ¿por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el Edén si saben que lo van a hacer? ¿Nunca han escuchado eso ustedes? Sí. Bueno, es lo mismo que aquí estamos estudiando. ¿Para qué Dios los llama? ¿Para qué Dios los consagra? Si Dios, que es soberano en su conocimiento, sabe que ellos lo van a hacer. La respuesta está en Levítico capítulo 10 versículo 3. Dice: porque todos los que a mí se acercan, todos los que se acerquen a Dios, todos los que se acerquen a Dios, los que busquen su presencia, lo que tienen que hacer, dice la palabra: todo aquel que me acerque a mí, yo manifestaré mi santidad. Pero también dice: pero aquellos que se acerquen a mí, yo también me glorificaré. Entonces, alguien puede pensar: ¿Dios es injusto al hacer eso? Dice Pablo en Romanos: en ninguna manera. Dios no es injusto. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo en Romanos capítulo 9, me lo puede poner por favor, Romanos capítulo 9 versículo 17, hermano. Romanos capítulo 9 versículo 17, el apóstol Pablo nos da algo muy parecido a esto, con referente a que a todos los que se acerquen a Dios, Él es santificado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquellos, lo que estamos estudiando el domingo, con aquellos que Dios, dice la palabra, han sido predestinados para vida eterna? Dios está haciendo misericordia. Pero ¿qué pasa con aquellos, sí, que van camino al infierno? ¿Será que Dios es injusto? No, Dios no es injusto. Dios es justo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para nosotros muchas cosas que podemos nosotros ver puede ser una injusticia. ¿Qué puede ser para nosotros? Una injusticia. Pero tenemos que conocer el carácter de Dios. Dios le dijo bien claro a ellos: ustedes no hagan esto. ¿Y qué fue lo que hacen ellos? Lo primero que hacen es hacerlo. Y luego si Dios dice: van a morir si lo hacen. ¿Qué va a suceder con ellos? No solamente están pecando por omisión, se están rebelando contra Dios. Vimos la semana pasada Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Cómo ellos murieron también.
cómo ellos mueren en el intento de la sustracción, de lo vendido, y dice la palabra que ellos mueren ahí. Pero bueno, nosotros hoy, ¿por qué no nos pasa eso? Y eso es lo que apunta esto a algo. Aquí apunta precisamente aquel que va a venir, que es la ofrenda y es el sumo sacerdote, que es Cristo, y que hoy nosotros, por la gracia de Dios, es que estamos aquí por su misericordia. Pero veamos esto. Dice la palabra en el versículo 3: en los que a mí se acercan, me santificaré. Por ejemplo, nosotros ya estamos con Cristo, ¿sí? Gloria a Dios. Él es santificado. Dice, ellos se acercan, yo seré santificado, yo me santificaré. Pero ¿qué pasa con los que ahorita van camino al infierno? ¿Sí? ¿Será que Dios es injusto? No. Dios es glorificado. La Biblia dice que a Faraón Dios lo retuvo. Faraón dijo, no lo voy a dejar ir. Y después dijo, sí lo voy a dejar ir. Y Dios dice, no, yo conozco su corazón. Yo sé que Él no los va a dejar ir. Pero déjame decirles algo, yo lo voy a retener. Lo voy a tener por un tiempo, porque en su momento, cuando el pueblo, todo el pueblo de Israel salga de ahí, yo seré glorificado. Entonces, esto es muy importante. Es decir, todas las naciones verán que yo soy un Dios de poder y que yo me glorificaré. Aún en aquellos que Dios está santificando, como en aquellos, ¿sí?, que no quieren saber nada de Dios, Dios será glorificado. Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Romanos capítulo 9, versículo 17? Me lo lee por favor, hermano. ¿Cómo dice? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Va a mostrar Dios su poder en un hombre que es duro, en un hombre, sí, que está tratando mal al pueblo de Israel. Pero aún con todo eso, Dios va a dejar su ira, hermano, y Dios va a ser glorificado. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto? Hermano, en la última plaga mueren primogénitos, mueren un montón de niños. ¿Cómo creen ustedes que en ese momento estaba el pueblo de Israel? ¿Cómo creen que estaba el pueblo de Israel? Están muriendo todos los niños de Egipto, aquel pueblo, ¿sí?, que los ha tenido por la esclavitud. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? ¿No se acuerdan de ese estudio? El pueblo de Israel, hermano, no estaba triste. Estaban tocando las puertas de las casas de ellos. Danos el oro. Ay, no puede ser. Dijo Dios, cuando pase eso, quiero que ustedes se ciñen los lomos, vayan y toquen las puertas. Y en ese momento que toquen las puertas, pídanles todo el oro. ¿Se acuerdan? Y él dirá, ¿pero por qué? Sí, pero ya se los olvidó que muchos años ellos los tuvieron bajo esclavitud y que mataron todos los niños. ¿Se acuerdan? Entonces, Dios no puede ser burlado. Dios tiene el momento para cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Eso apunta a algo precisamente. Mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 9, versículo 17. Sí, es él, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Voy a mostrar ¿qué? Mi poder. Entonces, muere Nadab y muere Abiú. ¿Y qué está haciendo Dios? ¿Sí? ¿Dios es injusto? ¿Dios es injusto? No. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que no lo hiciera. Dios les dijo, no lo deben de hacer. Esto no lo puedes hacer. Y ellos no nomás en su pecado de omisión o rebeldía, sino en su rebelión, ellos llevan a cabo algo que Dios no les dice. Y cuando Dios dice algo, y tú estás como diciendo, no, Dios lo dijo, y todavía si ellos dicen, pues yo lo voy a hacer, y presentan el fuego, eso es rebelión delante de Dios. ¿Sí me voy explicando? Eso es muy importante para lo que sigue. Quiero que veamos Levítico 10, versículo 4. Ya vimos, ¿sí?, en esta poquito más de media hora, todo lo que está pasando ahí, ¿sí? Pero ahora, muy bien, Dios mata a esos dos muchachos. ¿Qué quiere Dios enseñar a todos? Que aunque ellos están muy cerca, ¿sí?, de lo que Dios los ha llamado, aún en ese momento, Dios dice, no te conozco. ¿Cómo lo podemos aplicar el día de hoy? Hoy,
muchos lo aplican en el sentido de todo lo que hace como fuego extraño, ¿va? Que dicen, en todas las iglesias hoy hay luces, hoy hay humo, presentan un fuego extraño, algo que Dios nos está mandando. Las luces, que esto, que aquello, que humo, hacen tantas estrategias por traer a la gente, tener a la gente cómoda. Y muchos pastores dicen, eso es fuego extraño, aguas. La otra es, ¿sí?, que ellos pueden tener una buena intención, pero esa buena intención, la pregunta sería, ¿quita la desobediencia? ¿Ustedes qué creen? Por supuesto que no. Una buena intención que nosotros tengamos, ¿sí?, nunca va a quitar la desobediencia que nosotros tengamos. Porque dicen por ahí, es que no importa los medios, lo que importa es el fin. Al cabo Dios conoce, pues por eso mismo. Entonces hoy nosotros tenemos que acercarnos a Dios como Dios nos está pidiendo que lo hagamos. No es como yo quiera hacerlo, sino es como Dios dice que yo debo de acercarme. Dice, Dios nos demanda que busquemos a Dios y que lo adoramos en espíritu y en verdad. Entonces, el fuego extraño podemos entenderlo de esta manera. Es algo, ¿sí?, que ellos están haciendo con una buena intención, pero no es lo que Dios les está pidiendo. ¿Sí me voy explicando? Entonces no basta una buena intención, sino todo tiene que venir de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es por eso que muchas veces hay gente en las iglesias que dice, no, es que a mí me gustaría esto, a mí me gustaría aquello. Y si el pastor es bíblico, pues trata de hablar con los hermanos para tratar de empatar, de equilibrar lo que es la escritura, para en un sentido no dañar a aquel hermano. Que ya si el hermano dice, no, es que yo pienso que hermanos, mire, pues vamos a hacer, no sé, algo aquí para que de una manera u otra venga la gente. Cuidado, puede ser fuego extraño. ¿Sí me explico? Entonces esto es muy importante, que nosotros lo tenemos que analizar y pedirle a Dios sabiduría. Muy bien, vamos a ver ahora la segunda parte. ¿Cuál es la actitud del papá? En este caso de Aarón. ¿Qué actitud va a tomar Aarón? ¿O cómo se sentirá Aarón por lo que acaba de pasar? ¿Cómo creen ustedes que se sienta Aarón? ¿Cómo creen que se sienta? Triste. ¿Qué más? Decepcionado. ¿Mande? Decepcionado. ¿Decepcionado? ¿Sí? ¿Cómo hijo? Sí. ¿Cómo hijo? Decepcionado. Decepcionado. Imagínense, dirán, o muchos decimos a veces también, oye, pero ¿por qué Dios lo hace si ya es salvo? ¿Sabe por qué lo hace? Ya lo acabo de explicar, la respuesta está en el 10:3. Lo hace para que Él sea glorificado. Aún, ya lo estudiamos todos esos domingos, ¿se acuerdan? En todo eso, Dios es glorificado. Él es Dios, ¿sí? Aún en eso que acaba de ser, Dios es glorificado porque Él es Dios. Ahora bien, vamos a ver esto. ¿Qué es lo que le pide Dios a Aarón a través de Moisés? Dice, versículo 4, ¿lo tenemos ahí? Dice así, y llamó Moisés, estamos en Levítico 10, versículo 4, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón. Entonces, ¿qué vienen siendo ellos? Ellos vienen siendo primos, ¿sí? Según lo que acabamos de leer, vienen siendo primos de ellos. Versículo 4, llamó Moisés a Misael, a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Les dice hermanos, no porque son sus hermanos, sino habla de algo fraternal, habla de ese amor que se debe de tener, aunque ellos son primos. Pero ¿por qué le dice a los primos que los saquen? ¿Sí? Dice el versículo 4, los llama, les dice, acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, ¿fuera de qué? Fuera del campamento. En el versículo 5 dice, y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Todos los cementerios estaban fuera del tabernáculo donde descendía la presencia de Dios. Pero ahora bien, dice que los saquen con sus túnicas. Las túnicas de los sacerdotes, cuentan los teólogos, los eruditos, estudiosos de la palabra, que las vestiduras de los sacerdotes se usaban para las mechas de las lámparas. Entonces, cuando un sacerdote moría, le quitaban las vestiduras, les ponían las lámparas y encendían las lámparas con las túnicas de los sacerdotes. Pero, ¿qué creen? Estas túnicas no las van a usar. Las van a sacar, aunque las túnicas no se quemaron, dice, saquen los cuerpos y saquen las ropas y sáquenlos fuera, vámonos. Entonces, todo eso lo está viendo pues todo el pueblo, lo está viendo Aarón. Entonces Dios está dando un mensaje.
No importa qué tan cerca estés, que creas tú que estás de mí, si no haces lo que Dios está pidiendo, entonces nos podemos caer en un problema con el Señor. Ahorita le podemos dar gracias a Dios, hermano, por la gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Mándale un aplauso, querida reina, por los siglos de los siglos, Señor. Cuánta gracia nos ha dado Dios, que seguimos vivos, seguimos adelante, seguimos avanzando. Tenemos el tiempo para venir. Señor, me arrepiento, Señor, levántame. Dice el versículo 5, ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento. A él le dice entonces que esas vestiduras, no nada más ellos, sino también las vestiduras tienen que sacarlas fuera. ¿Por qué? Porque Dios está dándoles otro mensaje ahí. El mensaje es, ellos no nomás pecaron de omisión, sino que se rebelaron. Imagínense todos así, no, hombre, dame las túnicas para llevármelas a mi casa. No, pues imagínense. Tú también. ¿Estás de acuerdo con...? Es por eso que ahorita miren lo que vamos a leer. En el 10, vamos a leer 10, 6 y 7. Entonces Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar y a Itamar sus hijos. Dice, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no queden. A ver, espérame. Pero si están tristes, le dice que no se suelten el pelo, dice no se desgreñen, no se suelten el pelo. Todos ellos se dejaban crecer la barba y se dejaban crecer el pelo. Para cuando ellos tuvieran precisamente un duelo, ellos se tenían que quitar lo que vimos, ¿te acuerdas la vestidura del sacerdote? Cuando tuvieron un duelo se tenían que quitar y se tenían que soltar el pelo. Se tenían que soltar el pelo, se tenían que dejar crecer la barba, y esa era señal de un duelo, un señal de tristeza. De hecho, muchos duraban muchos días sin bañarse, porque era la manera en que ellos estaban demostrando que les dolía todo eso. ¿Y qué creen que le dice Dios? Y una vez les digo, ustedes no pueden soltarse el pelo. No pueden ustedes hacer eso, no se van a rasgar vuestros vestidos en señal de duelo. No lo pueden hacer, porque si no, y si lo hacen, ¿qué les va a pasar? Van a morir. Entonces muchos dicen, ¿pero por qué? O sea, tienen ganas de llorar, tienen ganas de demostrar su duelo. Y aquí para este momento, hermano, que estamos ahorita viendo, imagínense, ¿sí? Estamos estudiando desde Génesis, llegamos a este momento. Si yo no mandé esto así, y tú se lo presentas a alguien que no es un hijo de Dios, lo primero que va a pensar, oye, tú tienes un Dios del Antiguo Testamento que la verdad es malo. ¿Es malo? ¿Es injusto? En ninguna manera. En ninguna manera. Él está tratando de decirnos algo. Está mandándonos este mensaje. El mensaje es precisamente, ellos están haciendo algo que no deben de hacer. Es una buena intención. Quieren quedar bien con Dios. Quieren ser vistos. Y Dios los aniquila. Y ahora al papá le dice, tú, Aarón, no quiero que guardes duelo. Pero son mis hijos, no vas a guardar duelo. ¿Qué pasaría si Aarón guarda un duelo ahí en ese momento? ¿Qué creen ustedes que pasa? O sea, ¿qué está demostrando Aarón? Desobediencia. Rebelión. Desobediencia, ¿qué más? Revela. ¿Mande? ¿Algo más? Pecado. Si Aarón se pone a guardar el duelo, lo primero que está pensando Aarón es decir, Dios está mal con lo que hizo mis hijos. Si Aarón viene y busca el duelo, y Dios le está diciendo, tú no lo debes de hacer, la gente puede pensar mal de ellos, puede pensar mal de Aarón y sus hermanos menores, que Dios está haciendo mal, que Dios ha cometido un error con sus hermanos, en este caso con los hijos de Aarón. Entonces Dios le manda este mensaje, y yo quiero que veamos esto, que es muy importante, porque como les digo, Dios le dice a Aarón que no haga duelo. Entonces, si lo hacen, van a demostrar precisamente eso que yo les estoy mencionando. Vamos a ver Levítico, nos vamos a adelantar un poquito en el tiempo. Levítico capítulo 21, y vamos a ver 10, 12. Levítico 21, por favor. Levítico 21, 10, 12. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué actitud toma el papá? Pero ¿cuál es el carácter de Dios también? Y Dios le está diciendo eso, y nos está mandando un mensaje que tenemos que determinar nosotros qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Levítico capítulo 21, versículo 10.
Dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, o sea, no va a andar despeinado, ni rasgará su ¿qué? Sus vestidos. Esta es una orden que Dios les está dando. Ni saldrá, dice, ni entrará donde hay alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, o sea, no puede salir. Bueno, está bien, no voy a llorar, pero ¿puedo ir al panteón? Tampoco. O sea, no puedo ir tampoco. Sí. Hay mucha gente que a veces nos pregunta, hermano, no puedo ir al panteón. Pues siempre los que van al panteón, pero se le murió la abuelita. Mi abuelita, ¿sí te acuerdas cuando empezaste a platicar con la abuelita? Pero eso no está bien. No, mamá, perdóname porque ya no está, no. Si es cristiano, ya no está ahí, ¿verdad? O sea, ya está allá con el Señor, ¿verdad? Y la otra está en otro lugar que no se enciende, ¿verdad? Pero no puede estar platicando ahí con los muertos. Otra cosa es que vayas y, oye, voy a volver a ir está muy, no sé, que un día vengan y ya no encuentre aquí, ya me cambiaron el nombre y todo aquello. Tú puedes ir y limpiar ahí, pero eso de muchos que llegan y ponen ahí que los tecatitos y porque se les gustaban mucho a mi papá, pues para que se los tomen. Nada, se los va a tomar otro que vaya a limpiarse. Otros llegan y otros llevan los tecates, otros le llevan los chocolates, las flores. Y apenas te sales y el que vende las flores enfrente ya va por los ramos y se los lleva otra vez. Y hay el que pasa otra vez se los ve. Entonces nosotros recibimos de Dios esto y Dios le dice a los sacerdotes, ustedes no hagan eso, no hagan duelo. Versículo 12, ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. O sea, ¿qué le está diciendo Dios a ellos? Ustedes no tienen nada que ver con la muerte. Ustedes son sacerdotes, ustedes el sumo sacerdote Aarón, y ustedes tienen que estar apartados de todo lo que es muerte. ¿Quién venció a la muerte? Jesucristo, el sumo sacerdote. O sea, nos está dando un mensaje, sí, diciéndoles, ustedes, miren, pero es mi mamá, son mis hijos, son tus hijos, Aarón, son tus hijos, pero no lo puedes hacer. O sea, no, ¿por qué? Porque la muerte no es nada y no debe representar nada para ti. No tienes por qué relacionarte en ninguna manera. Entonces, Aarón tiene que apartarse de todo eso. Vamos a ver Levítico 21, versículo 1, por favor. ¿Lo tenemos ahí? O sea, en otras palabras, él tiene que dominar y controlar todas sus emociones del dolor. Imagínense y así. Pero es que quiero soltarme el pelo, no. Quiero desgarrarme las vestiduras, no lo puedes hacer. Un día, hermano, 1500 años después, vino Jesús ante un sumo sacerdote y el sacerdote se desgarró las vestiduras. No había de hacerlo, pero eso fue algo hipócrita de parte de él, para querer en un momento dado hacer creer que Jesús estaba mal. Dice Levítico capítulo 21, versículo 1, dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente. Fíjense esto, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, dice la palabra, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerá la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. O sea, no pueden hacer rasguños en su carne, no se flagelarán, no harán tonsura en su cabeza como una trenza. Dice, no raerán la punta de su barba tampoco como una punta. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. ¿Sí? Esto ya no aplica para nosotros, pero yo dije, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Eso dice Levítico capítulo 21, versículo 2. Entonces, yo quiero que nosotros veamos esto. En Levítico capítulo 10, vamos a regresar a Levítico capítulo 10, y en el versículo 7 dice así, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros,
y ellos hicieron conforme a qué, conforme al dicho de Moisés. Entonces, ¿qué podemos nosotros pensar de todo esto que está pasando aquí? ¿Dios es malo? En ninguna manera. Dios es bueno. Pero ¿cuál es el mensaje que le está dando Dios a ellos? Ustedes, la muerte, ¿sí?, no debe representar nada para ustedes, ¿sí? Para nosotros hoy, la Biblia dice, y Pablo lo dice, vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesucristo venció a la muerte, ¿sí? Él es el sumo sacerdote, pero nosotros somos sacerdotes. Y ayer yo compartía que por nada estemos afanosos y que por nada debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y dice también el autor de Hebreos, y Jesús también lo dice, apartaos el corazón malo de incredulidad, porque eso no le agrada a Dios vivo. Entonces nosotros tenemos que tener toda nuestra confianza en Dios. Ahora bien, Dios le está diciendo, ustedes no se dejen llevar por sus emociones, no se dejen llevar por sus sentimientos. Es lo que Dios le está diciendo a Aarón. ¿Y qué dijo Jesús? Cualquiera que no ama más, padre. Bueno, de hecho el versículo dice, por lo que dice, cualquiera que no aborrece padre, madre, hijos e hijas, ¿sí?, hermano, hermana, no es digno de ser mi discípulo. Y no está diciendo que aborrezcas a la mamá o al hijo, sino dice, cualquiera que no ama más, a mí más, cualquiera que no me ama a mí más que a su hijo, no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué le está diciendo a Aarón? Es tu hijo, pero esta es la orden que yo te doy. Entonces nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y también poder entender esto de esta manera práctica, que muchas veces, a veces, hermano, a las personas duras se les tiene como malas. ¿Qué está haciendo Dios aquí? No, qué duro Dios. ¿Dios es malo? No, Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Y muchas veces nosotros podemos caer en ese error. A veces nosotros en la iglesia de Cristo, nosotros, a veces la gente más emocional se tiene tachada como buena, y la gente, según Mateo 18, que trata de poner disciplina, se mira como dura, se mira como mala. Mire lo que dice el Señor. ¿Será malo? ¿Será una injusticia? Por supuesto que no. Dios es justo. ¿Qué pasa con alguien, sí, que en un momento dado, sabes tú bien, como dijimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Aquel que está comiendo tacos y que lo están viendo por ahí, y ese que está comiendo tacos dice, a ver, lo ven como que quiere irse corriendo, y el que está viendo, el que está ahí, le dice, oye, cuando se voltea el taquero, córrele, ¿sí? ¿Cómo se le llama eso? ¿Misericordia? ¿Realmente es misericordia? ¿O es injusticia? Es injusticia. ¿Qué pasa si él se separa y cierra las puertas de la taquería? ¿Cómo se le llama eso? ¿Es injusto o es justicia? Es justicia. Pero ¿qué pasa si dice, ¿sabes qué? Yo pago los tacos. ¿Cómo se le llama eso? Misericordia. Entonces muchas veces la gente se confunde y dice, es que tú no eres misericordioso, eres injusto. No, simplemente que estás recibiendo lo que tú has sembrado. ¿Qué me estoy explicando? Pues tenemos que conocer el carácter de Dios, para poder nosotros conocer a Dios y conducirnos en la casa de Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 18? Versículo 15, lo hemos estudiado mucho. Tenemos que, y tiene que haber disciplina dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Pues precisamente eso, tratar de disciplinar a aquellos que están llevando a cabo una rebelión contra Dios. Entonces, somos seres llenos de emociones, totalmente, pero tenemos que llevar a cabo y manejar bien nuestras emociones, porque una emoción nos puede dar rienda suelta a la carne, y la Biblia lo dice bien claro, que todo lo que sea de la carne no es de Dios, o sea, no es del Espíritu. Entonces muchas veces nosotros podemos caer en una falsa misericordia y estamos cometiendo una injusticia delante de Dios. Si Dios lo hubiera en ese momento aplicado y dice, bueno, nada, ya está bien, no pasa nada,
hombre, acabo, se las paso por hoy. No, ellos ya sabían todo lo que no debían de hacer. ¿Y qué hace Dios? Darles a ellos lo que ellos merecen. Hoy nosotros tenemos que darle gracias a Dios por toda la gracia que Dios nos da, pero tomar todo esto dentro de la iglesia y también tomarlo dentro de las cosas que nosotros tomamos y decisiones que debemos de tomar, que deben ser decisiones que debemos de tomar con sabiduría, conforme a lo que Dios dice. Y no somos duros, queremos obedecer a Dios. Estamos conociendo a Dios y no podemos pisar en falso, porque a veces por una emoción, créalo, por una emoción muchos se alejan de la iglesia, pero al sí ser de Dios, Él va a regresar a cualquier iglesia, pero va a regresar a Cristo. Entonces nosotros no podemos coquetear con la falsa doctrina, no podemos coquetear con el fuego extraño, y menos conociendo a Dios como es Él. Él es el mismo del Antiguo Testamento y Él es el mismo del Nuevo Testamento, pero hoy Él ha aplicado una gracia sobre nuestras vidas que hoy, por su pura misericordia, estamos vivos. Pero un día podemos ser sorprendidos por Él y Él nos dirá: no te conozco, hace otra manera. Entonces, hoy más que nunca, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, decía el salmista. Ayúdame, Señor, a llevar a cabo tu palabra. Hoy en Levítico 10 nos damos cuenta de algo muy importante, que Dios, lo que ha dicho, ¿sí? Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ya no aplica para nosotros, ya no aplica, pero Dios es el mismo. Amén. Pues vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Tu palabra dice, Señor, que tú eres justo y tú eres bueno.